Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera, hoy es miércoles 14 de enero del año 2026. Bueno, en la tarde de ayer el títere dictatorial de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a un grupo de miembros de la cúpula dictatorial, se dirigieron hacia la sede de la Embajada del Narcochavismo en La Habana y allí firmaron el libro de condolencia por la muerte de los 32 militares del castrismo y los tantos otros militares del narcochavismo que fueron aniquilados durante la operación militar del gobierno de los Estados Unidos para sacar hacia el territorio estadounidense y que pague por sus crímenes de narcotráfico al narcodictador Nicolás Maduro Moro y a su esposa Cilia Flores, sobre la cual también pesan cargos federales en el gobierno de los Estados Unidos en su contra por sus actividades también vinculadas al narcotráfico. Quedan todavía los demás, por supuesto. Todos de una manera u otra han sido cómplices de los 26 años del narcochavismo que ha llevado a Venezuela a la situación en la que hoy se encuentran, donde hay millones de venezolanos desplazados viviendo en el exilio en Colombia, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, que tuvieron que huir de las torturas y de los crímenes que el castrismo dirigió y sigue dirigiendo dentro de Venezuela desde que en el año 1999 Hugo Rafael Chávez Frías llegó al poder para desgracia del pueblo venezolano. El castrismo, en la voz de su títere dictatorial Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ayer en esa actividad de firma del libro de condolencia, expresaron su apoyo a la narcodictadura, exigieron la liberación de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, dice que son rehenes del imperialismo, y desde ahí convocaron también a los actos funerarios que van a comenzar a partir del día de mañana, cuando llegue el avión de Cubana de Aviación desde Caracas con los 32 féretros de los soldados del régimen castrista que fueron abatidos allí durante esa operación quirúrgica de los Delta Force de los Estados Unidos para sacar a Maduro y traerlo para ser juzgado en los Estados Unidos. El régimen está gastando millones y millones y recursos, muchísimos recursos para toda esta actividad funeraria y todo este desplazamiento y todo lo que van a hacer en los entierros de estos militares en sus localidades, y para ello no escatiman recursos. Mientras el pueblo cubano está en apagón, mientras el pueblo cubano no tiene combustible para desplazarse ni para cocinar, mientras el pueblo cubano tiene hambre, no tiene medicamentos, mientras la crisis dentro de la isla en este 2026 que recién comienza se va agudizando cada vez más, pero al régimen eso no le interesa para nada. El régimen, para su politiquería, siempre utiliza todos los recursos que tenga disponibles y los que no los tenga, y lo otro que utiliza es el chantaje, el intimidamiento y su represión, ¿no? Para decirte, si tú no vas al trabajo, si tú no vas a la marcha, si tú no vas a los funerales, tú eres enemigo de la revolución, tú vas a ser expulsado de tu trabajo, tú vas a ser más mirado en tu barrio, tú vas a ser amenazado, y tú nada más que digas algo que no le guste al régimen opresor, pues serás encarcelado y recibirás toda la represión posible por no comulgar con nuestra dictadura. Así funciona, así ha funcionado por 67 años, y el pueblo sigue temiéndole a la dictadura porque el pueblo está separado, el pueblo no se ha unido y no acaba de entender de una vez y por todas que solos no podrán hacer nada. Un cubano solo no podrá hacer nada con una dictadura absolutista que tiene las armas, que tiene el poder político, que tiene la capacidad de desencadenar la represión brutal, como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo hizo más recientemente el 11 de julio del 2021, donde dispararon sin piedad, donde apedrearon, golpearon, torturaron y secuestraron a jóvenes cubanos que salieron a pedir y exigir su libertad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones en los últimos días que está en la mayor disposición de seguir empujando porque finalmente el régimen opresor castrista salga del poder y vuelva la libertad y la democracia a Cuba. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Como lo hizo en Venezuela, puede ser, pero no lo va a hacer al estilo de una operación quirúrgica para extraer a Díaz-Canel, a Marrero, a Raúl Castro y a esos miembros de la cúpula dictatorial. No, eso es muy costoso y pudiera incluso poner en peligro la vida de los militares del ejército de los Estados Unidos,
y yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos esté en disposición de volver a hacer eso. En todo caso, harían una operación quirúrgica, pero para liquidar de una vez y por todas a estos miembros de la cúpula dictatorial castrista que tienen mucho miedo. Vemos la cara demacrado que tiene el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vemos incluso que ha bajado de peso, que se le ve trasnochado, y el gran ausente de esa firma del libro de condolencias en la embajada venezolana ayer en La Habana fue el dictador Raúl Castro, que no ha salido en estos últimos días y que posiblemente lo estén preparando, ¿no?, para sacarlo mañana en los funerales o el viernes en todo caso, cuando desde la mal llamada tribuna antiimperialista frente a la embajada de los Estados Unidos a las 7:45 de la mañana el régimen castrista inicia la marcha del pueblo combatiente, una marcha desafiante del gobierno de los Estados Unidos, una marcha que se ve a todas vistas, ¿no?, como una declaración de guerra del régimen castrista y de que no va a ceder a los reclamos del gobierno de los Estados Unidos para que de una vez y por todas el régimen castrista entienda que está hundido, que está perdido, que se va quedando sin aliados como Venezuela, y que en un momento determinado, si sale el pueblo cubano como debe pasar, porque va a aumentar la miseria, la desgracia, el hambre, la desesperación y el desabastecimiento, y eso traerá otro estallido social como el del 11 de julio del año 2021, pues si el régimen opresor castrista se decide nuevamente por la represión y la brutalidad, pues el gobierno de los Estados Unidos actuará en consecuencia, como lo ha dejado bien claro el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en estos momentos tiene a un cubano americano, hijo y nieto de víctimas del castrismo opresor, que tuvieron que salir huyendo de la miseria que ya se vislumbraba a inicios de 1959, cuando la narcodictadura de Fidel Castro llegó al poder. Y Marco Rubio, yo sé que tiene al presidente Donald Trump bien esclarecido de la realidad cubana y de lo que necesita el pueblo cubano para salir de una vez y por todas del régimen opresor castrista. En Cuba sigue el desastre, señores. Diariamente yo recibo mensajes, videos, fotos, testimonios de la situación social, económica en la que viven la mayoría de los cubanos. En Cuba el pueblo está pasando hambre. En Cuba los ancianos que trabajaron todos 40, 50 años de esa mal llamada revolución para tratar de construir ese socialismo próspero que les prometió Fidel Castro, hoy están vendiendo periódicos en las calles, hoy están durmiendo en los portales de las tiendas y en los portales de los hoteles, hoy están registrando en la basura para poder comer, para poder buscar alguna materia prima y poder venderla y poder hacer alguna miseria, algunos centavos diarios, porque ya 100 pesos en Cuba son unos centavos, porque usted para comerse un pan y tomarse un refresco necesita 500 pesos, cuando el salario promedio de un cubano son 3.000 pesos. Así que imagínese usted, si usted el retiro son 1.600, 1.500 pesos, le da para tres meriendas en un mes. Y esa es la realidad cubana, es la realidad que el régimen de que se desentiende de esa miseria y de esa realidad, porque simple y llanamente ellos no les interesa en la precariedad en que tienen viviendo millones y millones de cubanos, pues ellos son los dueños de las MIPYME, de los hoteles, de las tiendas, de las discotecas, de los bares, de los restaurantes, de los hostales y de toda esa parafernalia capitalista que ha emergido dentro de la miseria de Cuba, donde te encuentras una discoteca de un hijo y un nieto o un testaferro de la cúpula dictatorial al lado de un basurero lleno de moscas y de gentes miserables tiradas en las calles, donde en medio de un bache y una calle llena de aguas bañables te encuentras un carro del año 2025 que otro testaferro desde Miami le mandó a un miembro de la cúpula dictatorial dentro de la isla. Todas esas cosas están sucediendo y el pueblo está mirándolo, pero el pueblo está cansado, el pueblo está hambriento, el pueblo está desesperado, está desilusionado y no ve la salida al final del túnel, cuando todos sabemos que la salida verdadera y única es el fin de la tiranía opresora castrista, para darle paso a una nueva Cuba con libertad, prosperidad, con derechos para todos, con libre emprendimiento, donde el cubano que ha tenido que salir, más de 5 millones de cubanos que vivimos alrededor del mundo exiliados, pudiéramos regresar muchos de nosotros a edificar una nueva Cuba,
hacer a Cuba floreciente y grande de nuevo, como lo fue hasta el año 1958, aunque la dictadura haya tratado de borrar de los libros de historia y de la mentalidad del cubano esa Cuba republicana que tras 50 años bajo la mano de los intereses estadounidenses y de las grandes compañías globales, fue una de las naciones más florecientes de Latinoamérica, del Caribe y del resto del mundo. De hecho, llegó a ser la economía número 27 del mundo en el año 1958, el primer exportador de azúcar, uno de los más grandes exportadores de cacao, de café, de ron, de ganado vacuno, de todo. Cuba exportaba, señores, y Cuba producía la mayoría de las cosas que se consumían dentro del territorio cubano. Fíjense, si Cuba era un orgullo, que en Cuba los estadounidenses, las grandes compañías de autos, llevaban primero los autos a venderse en Cuba antes de venderlos en los concesionarios de los Estados Unidos. Esa era la Cuba, esa fue la Cuba que el castrismo borró, fue la Cuba que el castrismo ha destruido, y es la Cuba que los cubanos que vivimos en el exilio y los cubanos que dentro de la isla aman la libertad, vamos a volver a edificar. Volveremos a edificar una nueva Cuba como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Yo les deseo una linda jornada de miércoles, muchísimas bendiciones a todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, de aquí, de allá y de acullá, cubanos que amen la libertad y que deseen el fin de la tiranía opresora castrista. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera, y desde aquí seguiremos llevándole la realidad de lo que acontece en Cuba y en el mundo, y lo haremos gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que hasta hoy nos ha caracterizado. Gracias por compartir nuestras publicaciones, gracias por sus colaboraciones, gracias por compartir nuestras páginas en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en X, en YouTube y aquí en Facebook, para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y en el mundo, y hacerlo con inmediatez y con veracidad. Dios me los bendiga y que tengan un lindo día.